Buenos días a todos, qué bendición saludarles, qué gusto que estamos de nuevo reunidos para compartir de la palabra de Dios. Cada domingo, cada martes, cada viernes que tenemos nuestra célula virtual, nuestros discipulados, y este discipulado de este domingo es la oportunidad de seguir firmes, conectados con la palabra de Dios, conectados con la voz. Así que sean todos bienvenidos. No dudo que el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Quiero anunciar algo. El domingo pasado había comentado que este domingo 24 iba a ser la apertura de nuestra iglesia, la apertura de la reunión presencial, pero por causa de que han ido en aumento los brotes del COVID-19, como lo hemos enseñado, sin afanes decidimos mejor nos detenemos y vamos a esperar a que ya el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud pueda mostrar que aquí ya hay mejores condiciones para poder eh, pues reunirnos de nuevo en lo presencial. Lo que sí es que el reunirnos o no reunirnos no determina el si nosotros somos mejores cristianos, si estamos más cerca de Dios o si nos alejamos de Dios. Eso lo determina el grado, lo voy a decir así, de compromiso, el grado de búsqueda que tengamos acerca del Señor. Eso lo determina cuando nuestro corazón y nuestro espíritu se mantiene conectado con el Padre, buscando el hacer su perfecta voluntad. Porque muchos pueden llegar el domingo a la iglesia y pasar toda la semana totalmente desconectados, o aquí mismo poder ver las transmisiones en línea y después regresar a los afanes y a las vanidades. Así que es importante que nuestro espíritu siga avanzando y siga creciendo para dar la medida que el Padre demanda de nosotros, estemos en reunión virtual como esta o en presencial, que es la que más adelante vamos todos a poder compartir. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor pueda abrir nuestros oídos y que su palabra pueda venir a nosotros de manera oportuna y de manera clara para que nuestra vida siga siendo transformada conforme a la verdad divina. Oremos, amado Padre Celestial, gracias por esta mañana en la que podemos reunirnos para compartir, Señor, contigo, Padre. Esta mañana en la que tú nos has congregado en lo espiritual para que podamos celebrar tu nombre, pero para que podamos seguir avanzando en este camino de discípulos que tú nos has llamado. Señor, te rogamos que nuestros oídos sean abiertos para escuchar el mensaje de la voz y que ésta pueda darle activación, que ésta pueda despertar todos nuestros sentidos espirituales para perfeccionarnos delante de ti, Señor. Padre, gracias porque hasta hoy nos has ayudado, hasta hoy nos has guardado, Señor, y has estado con nosotros en todo momento. Señor, te rogamos por la fe, mi Dios, que sea la sombra del Omnipotente el lugar donde nosotros habitemos. Ese lugar, lo que se llama tu secreto, Señor, ese lugar a tu sombra, Señor, donde el enemigo no puede vernos, no puede estorbarnos y no puede robar la palabra que tú traes a nosotros. Señor, establecemos y damos continuidad a la paz en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mira entonces de qué vamos a hablar esta mañana. Vamos a abrir el libro de Malaquías en el capítulo 3 y versículo 13. Esto es algo muy común que está sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad, pero como cristianos nosotros también nos hacemos partícipes. Y la palabra de Dios tiene que formar en nosotros al discípulo, al cristiano, a aquel que sabe de qué cosas en este mundo, de qué pensamiento, de qué corriente no debe participar o no debe tomar lugar. Entonces Malaquías 3:13 dice, mira cómo dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Siguiente versículo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira lo que está diciendo aquí. La voz por medio de la palabra está manifestando lo que Dios llama
ustedes han hablado palabras violentas contra mí. Ustedes se han violentado, se han levantado, se han amotinado. Las palabras que salen de su boca provocan al Señor. Las palabras que salen de su boca provocan todo lo que de parte de Dios se nos enseña. ¿Y en qué momento nosotros hablamos palabras violentas? Y lo dice aquí, insisto, ¿en qué momento nosotros actuamos en violencia hacia el Señor por medio de nuestras palabras cuando decimos servir a Dios es por demás? ¿Qué provecho tiene servir a Dios? ¿Y por qué voy a buscar a Dios? ¿Y por qué yo habría de conectarme los domingos? ¿Y por qué tendría yo que ir a la iglesia en lo presencial? ¿Y por qué tendría yo que guardar mi vida? ¿Y por qué tendría que ofrendar? ¿Y por qué tendría yo que estar aplaudiendo, levantar mis manos? ¿Por qué tengo que dejar la comodidad de las cosas que yo hago? Sí, y te lo voy a decir de esta manera, si aquellos que no honran a Dios, si aquellos que no buscan a Dios, si aquellos que son los moradores de la tierra, si aquellos que son pecadores prosperan, entonces, ¿qué de mí? ¿Y por qué yo voy a hacer todo esto? Si, como decimos comúnmente aquí en Guatemala, si aquellos mañosos, dicen algunos, prosperan. Si aquellos que no honran a Dios prosperan. Y todavía, pero mira a dónde se viene el que el Señor muestra esto o dice esto acerca de nosotros. Porque decimos, bienaventurados son los soberbios. Y ahí es donde me quiero detener. No tenemos el suficiente entendimiento todavía acerca de qué significa la bienaventuranza. Y cuando aplicamos la bienaventuranza para decir, es que a los malos les va bien, los malos tienen pisto, los mafiosos prosperan, los que roban viven mejor que nosotros. ¿Para qué yo voy a servir a Dios si aquellos que no se guardan viven mejor que yo, sufren menos que yo, tienen menos conflictos que yo? Y eso es lo que un corazón o un espíritu necio confiesa. Ahora te voy a decir algo. No es necesario que lo hables con tu boca. Vamos a encontrar muchas porciones de la palabra donde dice que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les contestaba. Conociendo el pensamiento de ellos, les hablaba. Conociendo lo que había en su corazón, les decía una parábola. Así que no es necesario que tú digas que es suertudo que no agrada a Dios, que no busca a Dios, que no ha puesto un pie en la iglesia y tiene cosas nuevas, y tiene cosas grandes, y tiene mucho dinero. No es necesario que lo digas, con solo que venga el pensamiento o que tu espíritu se sienta en contradicción por ese tipo por lo que estamos viendo en aquellos que dice aquí, los soberbios y los que hacen impiedad y los que tentaron a Dios. Con solo que lo pienses, ya el Señor sabe que en tu corazón tú has actuado de manera que violenta. Como dice el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido violencia. Cada vez que pensamos eso, cada vez que sentimos eso, estamos retando a Dios y le estamos diciendo, creo que tú te has equivocado. Creo que todo lo que me pides, creo que no es por ahí la cosa. Creo que puedo evaluar más opciones que me convengan más. Espero darme a entender en lo que te digo acá. Y el problema principal surge en lo que nosotros decimos son bienaventurados. Mira, bienaventurado no es una palabra de la tierra, es una palabra del cielo. Bienaventurado no es una expresión que se genera por nuestro ser terrenal o que se genera por nuestra manera mundana de vivir. Bienaventurado es una palabra que se manifiesta de lo alto, es una palabra que el mismo Jesús presenta en una de las parábolas y de las enseñanzas que define al cristiano, que define al entendido. Y si esta palabra básicamente es utilizada para los santos o es utilizada para aquellos que guardan la palabra de Dios, ¿cómo es posible que nosotros queramos utilizar esta misma palabra para decir que es Dios el que bendice a los hacedores de maldad? Porque no es así. Y por eso es tan importante comprender que nuestro caminar como cristiano debe ser espiritual. Tú debes estar ganando, tú debes estar avanzando, tú debes ser vencedor en lo espiritual.
Tú debes ser aquel que dejó las apariencias y está verdaderamente produciendo o provocando un testimonio del cual el Padre diga, este es el que me agrada, porque se esfuerza, porque es valiente, porque se sacrifica, porque trabaja, no por la cantidad de bienes que tiene ni cosas que tiene. Pero entonces el Señor, y lo digo de esta manera, presenta un reclamo al decir, cuando tú llamas bienaventurado al pecado, cuando tú llamas bienaventurado al malo, cuando tú llamas bienaventurado a aquel que yo aborrezco, estás presentando violencia con tus palabras delante de mí. Porque hay una idea que surgió, bueno, no sé de dónde surgió, pero desde que yo era niño se me enseñó lo que era la bienaventuranza. Y nos dijeron que ser bienaventurado es 3 veces dichoso. Y que ese es el bienaventurado. Pero cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, el dichoso es aquel que tiene fortuna. El dichoso es aquel que tiene beneficios. El dichoso es aquel que tiene suerte. Pero no puede ser, y eso lo define el diccionario por si lo quieres buscar. Entonces no puede ser que yo sea bienaventurado porque tengo la suerte de conocer a Dios o porque tengo la fortuna de conocer a Dios, porque mira, esto no depende de suerte, no depende de que hay, ¿qué te dijera yo? Una lotería y a este sí le tocó y a este no le tocó. El bienaventurado por esa causa no es el 3 veces dichoso, el que tiene más suerte que todos los demás, el que se ganó una lotería espiritual que los demás no se ganaron, o una lotería de selección, donde Dios dice, este serán los bienaventurados, y estos que trabajen y que se pongan las pilas para conseguir algo. Porque mira, la gracia de Dios es para todos. En el plan de Dios estamos todos nosotros, con una parte que debemos realizar, y Dios solo está esperando que nos levantemos y que podamos surgir para establecer el reino de Dios y cumplir la parte del plan de Dios que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero entonces el principio de la bienaventuranza no es que seamos 3 veces dichosos. Bienaventurado es aquel, y lo vamos a ver ahorita en la parábola, que tiene una activación de parte de Dios para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Bienaventurado es aquel que ha alzado sus ojos al cielo y reconoce al Señor como su Dios, reconoce en la palabra la voz de Dios y la desea y la entiende y le permite por medio de esta dirigir ahora sus pasos y dirigir sus caminos para hacer lo que a Dios agrada. Y ese es el bienaventurado, el que ha podido abrir sus ojos para ver lo que el resto no ve. El que ha abierto su espíritu para recibir la palabra de Dios de una manera como los demás no la pueden recibir. Es aquel que se da cuenta que debe ser el de espíritu y el de verdad, no el de apariencia y natural o carnal. Así que vámonos de una vez al libro de Mateo capítulo 5, donde Jesús enseña las bienaventuranzas. Y te digo, lo vamos a ver de una manera breve, porque me tomaría demasiado tiempo o el que yo quisiera para que las veamos todas, pero las 9 bienaventuranzas las vamos a ver de una manera práctica para que nos puedan servir. Porque entonces, cuando tú y yo podemos verdaderamente recibir y que nuestro ser sea entendido acerca de las bienaventuranzas, vamos a dejar de hablar palabras que a Dios le significan violencia para poder hablar palabras que a Dios le significan entendimiento, que a Dios le testifiquen de que nosotros hemos verdaderamente abierto nuestros ojos y nuestro espíritu para reconocerle. Porque lo que tiene que pasar es que tenemos que dejar la palabrería de este mundo para retomar la voz del Padre. Debemos dejar el pensamiento de este mundo para retomar como entendidos el pensamiento del Espíritu, el pensamiento del Padre. Así que Mateo 5, capítulo 2, Mateo capítulo 5 y versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces aquí hay una gran verdad que es la primera con la que vamos a comenzar. Jesús abría su boca, dice, para enseñar.
Él no abría la boca para contar chistes, no abría la boca para pasar el tiempo porque no sé qué hablar con estos, no abría su boca para decir, es que si yo soy el maestro y estos esperan mucho de mí, ahí voy a ver qué les digo. Jesús se ocupaba todo el tiempo de enseñar. ¿Por qué? Porque él sabía que su paso en esta tierra era temporal, era limitado. Y el paso tuyo y mío por esta tierra también es temporal y también es limitado. Por lo tanto, te lo voy a decir como un reto. Nosotros debemos también, así como Jesucristo, en cada momento aprovechar para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a la gente que está a nuestro alrededor, para enseñar a nuestro espíritu, para enseñarnos hacia nosotros mismos, para surgir como verdaderos y como cristianos. Nuestra boca debe producir, debe ser una fuente de vida, una fuente de enseñanza. Pero cuando te digo enseñanza, no pienses en un maestro que está dando clases y que tienes que sentar a la gente. Piensa en que debes aportar de la palabra de Dios una semilla en cada persona que tengas. Que tengas a tu alrededor. Si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, tienes que enseñarle en ese momento lo que es la fe. Tienes que enseñarle y testificarle lo que es confiar verdaderamente en el Señor y ser entendido en la perfecta voluntad de Dios. Porque retos, enfermedades, problemas, situaciones difíciles, todo mundo pasamos. La Biblia dice que así va a ser. Pero en medio de esa situación, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos nosotros a establecernos? Por eso entonces, Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo, él se ocupaba todo el tiempo de enseñar. Y dice entonces el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mira, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que ha podido desprenderse de la vanidad, del afán y del pecado que este cuerpo natural está pidiendo y ha surgido como espiritual, y al despojarse de todas esas, de toda la obra de este mundo, él se ha hecho pobre. O sea, pobre en espíritu no es que tiene un espíritu pequeño o empobrecido. Quiere decir que él se ha hecho pobre a todo lo que este mundo ofrece, se ha hecho pobre a la enseñanza de este mundo, se ha hecho pobre a los afanes de este mundo, se ha hecho pobre a las voces de este mundo. Y por causa de ello su espíritu permanece como entendido, su espíritu permanece como conectado con la voluntad de Dios. Porque el que se ha desprendido de la voz de este mundo es porque está sujeto, o la voz que le alimenta es la voz eterna, la que encontramos aquí en la palabra de Dios, la que viene del cielo. Entonces dice, por eso de este es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino espiritual. El que se desprende del afán de este mundo, el que no deja que el pensamiento mundano o las ideologías mundanas dirijan su vida, sino que se dirige conforme a la voluntad de Dios, ese es el que habita el reino del Espíritu. De él es el reino de los cielos. Y mira, y no es que el reino de los cielos sea de él el día que fallezca. El reino de los cielos es de él hoy, aquí en el lugar en el que se encuentra. Allí donde estás tú en tu casa y aquí donde estoy yo predicando. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y lo que está diciendo aquí es que llorar no es una expresión que va a venir porque estamos adoloridos, porque estamos sufriendo, porque estamos afligidos. Sino cuando dice bienaventurados los que lloran, nos está llamando a ti y a mí a que, y lo voy a decir así literalmente ahorita, a que lloremos. Si no estás llorando, debes ponerte a llorar. Si hay una acción que no estás haciendo, debes empezar a hacerla en este momento. Pero aquí lo que está diciendo es, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consolación. Ahora, espiritualmente, ¿a qué es lo que se está refiriendo con llorar? Llorar, a ver, te lo voy a decir de otra manera. Cuando Jesucristo está ya en las últimas enseñanzas con los discípulos, les dice, miren, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo sea, que llegue al lugar al que debo llegar para que pueda venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y este será aquel que les recordará todas las palabras que yo os he enseñado, y este los va a guiar por toda la verdad. Porque la fase en la que, en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo acá entre nosotros, fue una fase humana, por decirlo así, él caminando entre nosotros. Entonces solo pudieron escucharle quienes estaban allí físicamente.
pero ahora por causa de que Él va a regresar al cielo, va a regresar a la eternidad y el Espíritu Santo va a tomar su lugar aquí en la tierra, ahora este puede estar con nosotros donde sea que estemos. Ya no solo es un acto físico, sino es donde nosotros podemos, por medio del Espíritu, también escuchar las enseñanzas de Jesús como las escucharon aquellos que estuvieron físicamente. Podemos verle espiritualmente como le vieron aquellos que estuvieron con él. Y así como él iba guiando a la gente y guiando a sus discípulos para que pudieran ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, y guiándolos y enseñándoles para que caminaran hacia toda verdad, hacia lo que Dios llama verdadero. Ahora el Espíritu Santo puede guiarnos a todos nosotros de la misma manera para que podamos alcanzar la medida, la estatura, para que podamos alcanzar también la eternidad y el reino de los cielos. Pero entonces cuando dice Jesús, me tengo que ir porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y les va a recordar mis palabras, da una identificación o da un nombre o da una expresión acerca del Espíritu Santo y dice, este es un segundo que va a venir a producir consuelo en ustedes. Debe venir otro que debe consolar sus corazones. Debe venir otro llamado el Consolador que debe venir a producir en nosotros la enseñanza verdadera o continuar la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso dice, tiene que venir otro que produce consuelo para que éste pueda guiarlos. Así que cuando dice aquí, bienaventurados los que lloran, lo que te está diciendo espiritualmente eso, lo que nos dice es, bienaventurados aquellos que están anhelando tener comunión espiritual, lo que están anhelando que el Espíritu Santo dirija sus vidas. Los que lloran son aquellos que están anhelando ser espirituales. Y esos recibirán, ¿qué? Consolación. ¿Qué significa recibirán consolación entonces? El Espíritu Santo habitará en ellos. El Consolador que ha sido enviado, el segundo Consolador, el primero es Jesucristo, el segundo es el Espíritu Santo. Este vendrá sobre estos que anhelan en su vida ser verdaderamente espirituales y no solo de apariencia. Y por eso está diciendo entonces, y lo voy a decir de esta manera, si tú aún no lloras, ponte a llorar. Si tú aún no anhelas al Espíritu Santo, empieza a anhelar al Espíritu Santo. Si tú todavía no tienes una comunión, no te has hecho uno con el Espíritu Santo, empieza a anhelar en tu corazón, pero no como afán, sino anhelar en tu corazón como una medida de fe, el que el Espíritu Santo esté contigo para guiarte, para enseñarte, para llevarte por la senda de justicia. Y el que anhele y ruegue porque verdaderamente el Espíritu pueda surgir y el Espíritu Santo le dirija, dice, este lo va a recibir. Amén. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate, cuando habla de los mansos está hablando de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre o quiénes son los mansos? Mira pues, nosotros conocemos la expresión y sobre todo en mi caso por ser de Oriente, cuando decían este es un caballo decían arisco, dicen, o este es un toro que es arisco o es una vaca que es arisca, ¿verdad? No se deja ordeñar, el caballo no se deja montar, no deja que la voluntad del amo pueda establecerse sobre él, sino que quiere hacer lo que desea, quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredades, bienaventurados aquellos que permiten ser dirigidos por medio del Padre, que son dirigidos por la voz, que son dirigidos por el Espíritu Santo, y con mansedumbre hacen las cosas que la palabra pide. Hacen las cosas que el Espíritu pide, no están justificándose, no están quejándose, no están rezongando como decimos por aquí, sino que son aquellos que con verdadera mansedumbre, con verdadera humillación, son aquellos que están esperando que les sea indicado o revelado por parte de Dios qué es lo que deben hacer y de esa manera dirigen sus pasos. Bienaventurados aquellos que han dejado su voluntad natural o pecaminosa por un lado para tomar la voluntad del Padre y que ésta pueda dirigirles. Y cuando tú y yo nos ocupemos de hacer la voluntad de Dios, dice aquí, entonces recibiremos la tierra por heredad.
El manso es el que hace la voluntad de Dios. El manso es el que trabaja en la obra de Dios. El manso es el que deja sus ideologías y deja sus razones humanas para convertirse, para someterse, para sujetarse a la palabra de Dios y a la perfecta voluntad de Dios. Y este es el que tiene herencia. Amén. Sigamos. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí yo me he encontrado muchas veces con expresiones que van más allá de lo que debería ser. A veces queremos nosotros encontrarle un lado como que muy adornado, muy bonito y se desvía lo que verdaderamente debemos entender de parte de Dios. Pero mira lo que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No significa que yo anhelo que me hagan justicia y que aquellos que han sido malos conmigo sean destruidos. No significa que yo merezco mejores cosas y que me sean entregadas. O como un error grave que cometen muchos que se ponen a orar y dicen, yo reclamo que todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que todo me sea devuelto, porque yo soy hijo de Dios, y cuando me sea devuelta la riqueza, y cuando me sean devueltos mis ahorros, y cuando me sean devueltos mi estatus, entonces se ha hecho y se ha obrado en justicia o con justicia conmigo. No se refiere a eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, los que anhelan la justicia de Dios, los que anhelan y dicen, yo debo encaminarme, yo debo surgir, yo debo hacer todas las disciplinas, todas aquellas por las cuales el Padre pueda decir, este es llamado justo, este es el que me agrada, este es el de mi deleite, este es el que hace mi voluntad. Pero cuando dice hambre y sed, lo que nos está diciendo no es simplemente pensar en nuestro corazón y decir, fuera bueno ser justo, fuera bueno buscar a Dios. Mira, el hambriento y el sediento no se detiene hasta saciarse. El hambriento y el sediento necesita, sabe que si no recibe alimento y si no recibe hidratación, puede morir, puede desmayarse, puede pasarle un montón de cosas difíciles. Y por eso está esforzándose y por eso está trabajando por recibir un alimento. Por eso está trabajando, por eso está buscando con esfuerzo el poder hidratarse o tener el agua que necesita. Así que lo que nos está diciendo la palabra es con cuánto trabajo, con cuánto esfuerzo nosotros anhelamos el ser llamados justos. No es pedir que los demás se comporten de una manera en la que yo pueda recibir el lugar que merezco, sino cuánto yo trabajo para ser yo aquel en quien opere la justicia. O sea, tener hambre y sed de que yo pueda establecerme como justo, pero no con las ideologías de la tierra y no con la voz de la tierra, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos que les surge graduarse o tener un título y se esfuerzan, se desvelan, dejan de comer y hacen todo este esfuerzo para poder obtener ese título académico de una manera pronta. Y el esfuerzo vale la pena cuando consigue su título. Hay unos que hacen un esfuerzo y tú conoces mucha gente que tiene 2 o 3 trabajos, que están solos. A veces hay madres solteras, hay papás solteros también, y se esfuerzan y trabajan. Estos no salen a divertirse como los demás. Estos no tienen para gastar como los demás. Estos tienen de alguna manera que, por causa de su familia y de sacar adelante a sus hijos, tienen que hacer esfuerzos mayores. Pero todo ese esfuerzo vale la pena cuando consigue sacar adelante a su familia. Y son madres solteras, padres solteros, matrimonios también que tienen que hacer un esfuerzo adicional. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen otra opción. Deben salir adelante. Pero cuando tú y yo podemos pasar un filtro en nosotros, mira, debemos
reconocer que no tenemos otra opción. La única opción y el único camino es Jesucristo. Y debemos tener hambre y sed de ser llamados justos, de ser hombres que operan conforme a la voluntad de Dios, de ser varones y varonas que caminan conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y que día a día buscan el hacer todo lo que la palabra define como bueno, todo lo que la palabra define como agradable, todo lo que la palabra define como justo. Amén. Sigamos leyendo entonces. El verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa bienaventurado el de limpio corazón? ¿Por qué Jesucristo está diciendo el de limpio corazón? Porque antes de que podamos ser llamados de limpio corazón, déjame decirte que nuestro corazón ha sido contaminado. Nuestro corazón ha sido ensuciado. Nuestro corazón ha sido, yo le llamo así, ha sido como encarcelado, ha sido vendado, fue lleno de vendas. Y por causa de estar nosotros ocupados solo de las cosas de la tierra, de las cosas del engaño, de las voces de la tierra, ensuciamos nuestro corazón. Mira, cuando una persona, te voy a decir, o a veces niños, hay un niño que hace gracia y dicen, miren cómo da risa porque cuenta chistes. Y el niño tiene 10 años de edad y dicen, cuente un chiste y solo se sabe chistes malcriados. Solo malcriados se sabe. Y la gente dice a veces, qué ingenio el niño. Ahora te pregunto, ¿por qué el niño sabe solo chistes malcriados? Porque eso le enseñaron. Es lo único que le han enseñado. Y a veces esa programación que forman en él, esa enseñanza que se forma en él, que es lo único que sabe, es la que le hace creer a él que no hay otros caminos. Le hace creer que es la única manera de sobresalir o la única manera de darse a entender o a comunicarse con la gente. Y esto es algo que yo lo digo para las personas que tienen un trabajo. Hay gente que permanece 10, 15, 20 años en un mismo trabajo y muchos lo hacen como vencedores haciendo una carrera y creciendo para alcanzar posiciones más altas ejecutivamente. Pero hay otros que no pasan de la misma posición. Pero ¿sabes qué es lo que uno descubre cuando habla con este tipo de personas? Es que creen que no existen otras industrias. Creen que no tienen capacidad para hacer otras cosas. Creen que son muy limitados y que todo fuera de la industria o el lugar o la empresa donde él trabaja, que todo es negativo, que todo va a ir mal. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque durante los años esa es la programación que él ha asimilado. Ese es el entendimiento o ese es el razonamiento, más bien dicho, que en su corazón se ha establecido. Y ahora espiritualmente muchos creemos, y lo voy a decir así, como aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón. Muchos creemos que con solo decir, no, Dios me ayuda y Dios está conmigo, es suficiente. Mira lo que dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque la mayoría tienen un corazón sucio. La mayoría tienen un corazón contaminado, o le voy a poner una medida, todos parten de un corazón contaminado, de un espíritu contaminado por causa de la obra de este mundo, por causa de las voces de este mundo, por causa de la enseñanza de este mundo. Todos tenemos que reconocer que partimos de un corazón, ¿cómo? Contaminado y hecho a la forma de este mundo. Un espíritu contaminado y hecho a la forma de este mundo. Entonces viene la palabra, viene la enseñanza de Jesucristo, dice, bienaventurado el que reconoce que su espíritu está contaminado y produce limpieza en él. Y la limpieza se va a producir por causa de la principal, que la palabra de Dios sea la que en nosotros pueda surgir y establecerse como verdadera, como conducta, como manual de vida. Dice Juan 15:3, y me lo has oído un domingo sí, un domingo no, pero ha sido un versículo que toca mi corazón y yo trato de mantenerlo siempre en mi mente. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que han recibido mi palabra para que les limpie, no solo como información. Bienaventurados los que han recibido mi palabra para que su vida deje la forma de este mundo y se transforme para ser conforme a lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Bienaventurado aquel que anhela las cosas del Espíritu y la palabra produce en él la limpieza para dejar la obra de este mundo,
para dejar las voces de este mundo, los afanes y las vanidades, y puede presentarse limpio delante de Dios. Y estos, dice, verán a Dios. Bienaventurados los de espíritu puro, los de un espíritu que se ha consagrado delante de Dios, porque este es el que verdaderamente puede verle. Pero no se te olvide, todos asumimos que nuestro espíritu está limpio porque yo soy buena persona. Todos asumimos que nuestro espíritu está limpio porque yo tengo pensamientos altruistas y yo ayudo a mucha gente. Mira, ayudar a la gente y tener pensamientos altruistas está bien y qué bueno que tienes eso. Pero solo la palabra de Dios puede limpiar tu espíritu. Y eso es lo que nos está pidiendo o lo que nos está enseñando Jesucristo en esta porción bíblica. Ahora mira el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú y yo somos llamados a ser aquellos que llevan la paz de Dios. Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice, a la casa donde vayan, entren y digan que la paz de Dios habite allí, que la paz de Dios esté con ellos. Y cuando hablamos de los pacificadores, nosotros debemos ser aquellos que tenemos que dar testimonio o dar ejemplo de que la paz, no la de este mundo, sino la que Jesucristo da, es la que habita en nosotros. Aquella paz que permite que las operaciones del Espíritu puedan establecerse. Aquella paz que permite que la voz de Dios se escuche en el lugar. Aquella paz que permite que nos mantengamos conectados a lo eterno. Porque sabemos que nuestro lugar es en lo espiritual, es en lo eterno, es en el cielo y no aquí en la tierra. Aquella paz que a pesar de los problemas que todo mundo puede tener, nos mantiene firmes delante de Dios. Aquella paz que a pesar de los retos que en este mundo hay que pasar o hay que soportar, a pesar de eso, la paz del Padre nos mantiene con serenidad y nos mantiene conectados y entendidos para seguir agradando a Dios y buscando al Señor sin importar nuestra condición en la que podamos estar, sea enfermedad, sea problema, sea falta de trabajo, sea aflicción, ponle lo que tú quieras o lo que estés viviendo. Pero bienaventurado aquel, fíjate, que es pacificador. Y a veces me gusta extenderme mucho y no quiero hacerlo, pero pacificador no está diciendo aquí, bienaventurado aquel que quiere la paz para sí mismo, sino el que lleva la paz a los lugares donde hay turbulencia. Bienaventurado el que por su testimonio, por su entendimiento de la palabra de Dios, por su manera de que ha entendido, porque él ha entendido que tenemos que establecer el reino de los cielos, al lugar donde va, lleva la paz de Dios. Bienaventurado el que es llamado pacificador, porque será llamado hijo de Dios. Por eso dice Jesús, mi paz os doy. Es mi paz la que dejo aquí con ustedes, no la que el mundo da. La que el mundo da es temporal, la que el mundo da es pasajera, la que el mundo da es, si te lo pudiera decir así, de apariencia. Pero la que viene del Padre, la que viene del cielo, la que Jesucristo nos dejó a nosotros, es la que a pesar de lo que estemos viviendo, tú puedes en tu espíritu mantenerte firme, conectado con el Señor. La que permite seguir creciendo como espiritual sin importar lo que nosotros tengamos. Pero el pacificador es aquel que camina por el mundo, aquel que va a su trabajo, que va a su negocio, que va con su familia, que va a todo lugar y se está ocupando que la paz de Dios esté en ese lugar en el que él se encuentra. Y dice aquí, será llamado hijo de Dios. Tú quieres ser llamado hijo de Dios, yo también. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llamarnos pacificadores. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa? Aquí pensamos a veces en una película donde perseguían a todos para encarcelarlos, y entonces aquí hay mucha gente que en este tiempo no se quiere dar color porque las cosas se pueden poner difíciles, pero mira, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Padecer persecución no necesariamente es que la policía va detrás de nosotros, no. Significa
o que vamos huyendo porque nos quieren destruir o algo. Cuando dice, padecen persecución por causa de la justicia, es que son aquellos que no se dejan sobornar. Y por causa de eso los amigos los rechazan. Son aquellos que no permiten que se tergiverse la palabra de Dios. Son aquellos que no permiten que la voluntad de Dios pueda ser vulnerada, sino que se mantenga. Y por causa de eso los apartan, por causa de eso ya no los toman en cuenta, por causa de eso dicen, en realidad va a decir este mundo, ¿verdad? Yo no quiero nada con este. Porque lo que está haciendo es, en lugar de que la obra del mundo crezca, me está estorbando la obra de este mundo. Padecer persecución es cuando tú eres rechazado por causa de tu testimonio como discípulo delante de Dios. Padecer persecución es el que muchos van a decir, no hagamos negocio con porque vamos a vender artículos robados y no participa. Porque vamos a vender medicina vencida y no participa. Porque vamos a engañar a la gente con el negocio de comida y no participa. Pero dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El que se mantiene justo conforme a la palabra de Dios. El que mantiene la justicia o se mantiene justo conforme a lo que la palabra de Dios define quién es el justo. Dice, y de ellos es el reino de los cielos, de los que permanecen fieles, de los que permanecen firmes, de los que permanecen como espirituales. Y el siguiente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto es poderoso. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, cuando nos rechacen, cuando nos levanten bolas, como decimos, cuando no quieran compartir con nosotros, cuando quieran inclusive lastimarnos, dañarnos, cuando alguien quiera quitarte tu trabajo, cuando alguien quiera quitarte las cosas que tú tienes, dice, por causa del testimonio del Padre, bienaventurado eres si te sucede eso. Pero ¿por qué eres bienaventurado? Porque estás verdaderamente testificando. Es que mira, hay una masa, por decirlo así, de multitudes, y el que sale por encima de esa masa de multitudes, ese se da a conocer por todos. Cuando tú volteas a ver a la multitud, difícilmente vas a distinguir quiénes son ahí, salvo los de primera fila. Pero cuando sobresales, y sobresales no estoy diciendo que seas mejor mejor que las personas o que las hagas de menos. Cuando sobresales quiero decir, estás por encima, o sea, estás en un nivel espiritual por encima de las multitudes. Sobresalir es por encima de la multitud. Y cuando por causa de eso todo el mundo pueda verte, ahora todo el mundo te conozca y todo el mundo dice, es que aquí todos pecan, pero no. Todos maldicen, pero no. Todos roban, pero no. Y si por causa de eso te vituperan, por causa de eso te lastiman, por causa de eso quieren hacerte daño y te persiguen, pero por causa de que estás verdaderamente dando buen testimonio del Padre, buen testimonio como hijo de Dios, buen testimonio como discípulo. Si por causa del buen testimonio a ti te persiguen, a ti te vituperan, a ti la gente te quiere estorbar, la gente te quiere hacer daño, dice, eres bienaventurado. Pero mira lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, porque las voces de este mundo dirán que tú eres malo, pero mienten, en realidad eres bueno. Porque las voces de este mundo dirán que tú has estado robando, pero en realidad no has robado, te mantienes íntegro delante de Dios. Porque las voces de este mundo se mantendrán diciendo que tú eres infiel, pero tú no eres infiel, sino que te mantienes fiel conforme a la palabra de Dios. Pero dice, cuando el mundo declare cosas contra ti que sean mentiras. Pero hay gente que se llama cristiano, que dicen cosas de ellos y son verdad. Que dicen cosas de ellos, dicen, es que tiene un carácter que nadie se lo aguanta, y es cierto. Es que tiene 2 hogares, y es cierto. Es que acepta sobornos y roba cada vez que puede, y es cierto. Y la gente dice, es que me acusan de ladrón, pero la Biblia dice que yo soy bienaventurado cuando me acusen. No, eres bienaventurado cuando todo lo que el mundo diga de ti no es verdadero. Y tú estás ocupándote de hacer la voluntad de Dios. Pero hoy las iglesias se llenan de mucha gente que vive una doble vida. Que vive una vida de acuerdo
al razonamiento humano. Insisto, gente dada al soborno, gente dada a robar, gente que tiene 2 o 3 hogares, gente que trata mal a sus colaboradores, gente que la justicia de Dios jamás ha pasado por sus vidas, gente que hace cosas que son desagradables delante de Dios. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, pero mienten. Nosotros debemos permanecer como verdaderos. Ahora déjame decirte algo adicional. Y estas son las bienaventuranzas que Jesucristo enseñó a sus discípulos y que ahora por medio del Espíritu las tenemos nosotros también, para que nuestras palabras no sean violencia contra el Padre y no confesemos que bienaventurado es aquel soberbio, aquel que logra escapar de Dios y aquel que ofende a Dios. Sino poder ahora entender que la bienaventuranza es una palabra, la voz la ha pronunciado por medio de una enseñanza de Jesucristo para decirnos, esta nos activa, esta nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios, de ser herederos de Dios, de ser llamados, de heredar el reino de los cielos, nos hace dignos de consolación, nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios, nos hace dignos de que recibamos por heredad la tierra. Entonces cuando dice aquí, bienaventurado soy, el bienaventurado es una medida que nosotros debemos alcanzar. No es porque tú digas que eres bienaventurado, no es porque yo diga que soy bienaventurado. Es porque estamos testificando y dando la medida para que sea el Padre el que diga, yo pongo mi bienaventuranza sobre ustedes. ¿Y qué es la bienaventuranza entonces? Yo pongo sobre ustedes la bendición, yo pongo sobre ustedes mi voluntad, yo pongo sobre ustedes mi plan divino. Son dignos de que operemos en el plan divino de Dios. El bienaventurado es el que está listo para operar el plan de Dios. El bienaventurado, como dijimos aquí, es el que entendió que viene de un corazón sucio y contaminado y lo ha limpiado por medio de la palabra para estar listo para ejecutar el plan de Dios. Pero mira, quiero pedirte que leamos un verso más, Lucas capítulo 11, verso 28. Dice entonces Lucas 11, 28, y él dijo, hablando siempre de Jesucristo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, antes que todo, desde el principio, el bienaventurado es, antes de la propia enseñanza del Sermón del Monte, antes de esto, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo es información de que yo sea muy inteligente, sino guardarla significa que empezamos a vivir, empezamos a testificar que nuestra conducta, que nuestro carácter se rige por lo que la palabra de Dios dice. Antes de ser bienaventurados los que lloran, antes de ser bienaventurados los que persigan y vituperen, antes de ser bienaventurados los misericordiosos, antes de ser bienaventurados los mansos, antes de ser bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que mi hermano, ser bienaventurado es una medida que Dios te va a dar y que también demanda de nosotros. No es por causa de ser 3 veces dichoso, no es por causa de tener suerte, no es por causa de que la fortuna se ha llegado a nosotros, de que hay una lotería espiritual y estos sí van a recibir y estos no, sino la bienaventuranza es una medida de parte de Dios. La bienaventuranza es, si te lo digo de otra manera, es el que verdaderamente nos podamos hacer uno con el Padre. Bienaventurado es aquel que tiene la oportunidad de reconocer que está mal delante de Dios y sus ojos son abiertos para cambiar su vida y hacer lo que agrada al Padre. Bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios, pero la oye para cambiar y transformar su vida, no solo para que sea un domingo más y que me siento bien en mi espíritu o en mi corazón, porque eso es lo único que anhela mi vida.
Bienaventurado es aquel que puede reconocer su mal camino para cambiarlo, no solo para decir, sí, yo estoy mal y sí, hombre, ¿y qué le vamos a hacer? Bienaventurado es aquel que la palabra de Dios permite que pueda acercarse a Dios como hijo, como entendido, como discípulo. A mí me impresiona lo que dice el libro de Lucas acá. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En esta mañana hemos escuchado la palabra de Dios. Guárdala en tu espíritu. Guárdala verdaderamente para poder alcanzar la medida de ser llamados bienaventurados. Para que lo que escuchemos nos haga bienaventurados. Para que la activación de nuestros sentidos espirituales nos haga bienaventurados. Para que el conocimiento de la palabra de Dios puesta en práctica nos haga bienaventurados. Para que la presencia de Dios nos haga bienaventurados. Amén. Quiero que me acompañes a orar. Si alguno siente en su corazón el deseo de reconciliar con el Señor, o de decirle, Señor, yo quiero poner mi vida delante de ti, este es el momento. Si alguien dice, yo ya no quiero hacer todo lo que vengo haciendo hasta hoy, sino que verdaderamente quiero ser de aquellos que buscan a Dios de corazón, y yo deseo ser aquel que desea limpiar su espíritu para poder acceder a lo que la Biblia define como bienaventuranza, este es el momento para que oremos. Solo tienes que cerrar tus ojos y clamarle al Señor en espíritu y en verdad. Así que acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, estamos en este momento intercediendo, Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra, que han escuchado tu voz y que tú les has hablado de manera personal y de manera específica, Señor. Aquellos que necesitan y que han reconocido que su camino no es el adecuado, no es correcto y que desean reconciliarse contigo, Señor, yo oro por estos, Padre. Y aquellos que desean reconocerte y saber que tú eres, Señor, el camino, que tú eres la verdad, no eres una religión ni una tradición, sino que tú eres, Señor, nuestro Dios. Aquellos que también en este momento desean, Padre, reconocerte, yo intercedo por ellos. Y te ruego que tu Espíritu descienda y que haga una obra perfecta, Señor, hasta que podamos alcanzar o puedan alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto a la que tú nos llamas. Padre, provee toda la riqueza del cielo para que todos podamos fructificar, pero el fruto del Espíritu, para que podamos testificar con el fruto del Espíritu. Señor, y perdona la vida pecaminosa de quienes en este momento están reconciliando y reconociéndote. Que puedan arrepentirse verdaderamente y apartarse del camino y la senda en la que están para empezar a caminar conforme a tu palabra lo dice, en la enseñanza y en la palabra de la voz. Caminar en el camino, en Jesucristo mismo, conforme a toda la enseñanza. Señor, y te pido que a todos nos dé siempre, Señor, una medida adicional para seguir avanzando, que aumentes la fe de todos y que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos sólidos, Señor, que podamos mantenernos junto a estas corrientes de agua viva para permanecer en ti, Señor, y saber, Padre, que nuestro lugar verdadero es en la eternidad y no aquí en la tierra. Ayúdanos en este tiempo pasajero, en este tiempo, Señor, en este momento, en esto temporal, ayúdanos para que podamos nosotros, Señor, ser dignos de ti, Padre. Enséñanos a ser verdaderamente tus hijos y danos, Señor, danos la bienaventuranza, danos, Señor, el privilegio de ser llamados bienaventurados por causa de someternos a tu perfecta voluntad y de buscar el cumplir tu plan divino, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que la palabra haya tocado tu espíritu y que la sigamos meditando. Se queda grabada acá en esta red social para que podamos escucharla de nuevo y seguir meditando. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Como te dije hace un momento cuando iniciamos la prédica,
Vamos a detenernos en la apertura de las reuniones de manera presencial y vamos a continuar aquí de manera virtual. Y ya cuando llegue el momento vamos a avisarlo como se debe para que todo el mundo esté enterado y podamos juntos seguir aprendiendo y celebrar de la palabra de Dios y de la comunión entre todos nosotros. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos. Escríbenos al inbox. Queremos orar por ti, queremos apoyarte para que tú puedas también crecer y que tú puedas también avanzar como discípulo y como hijo de Dios. Así que sea un domingo bendecido, que sea una semana bendecida y que la paz de Dios esté contigo de manera permanente. Te amamos.